saludo en el nombre del Señor y ya que estamos en tiempo de agradecimiento, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Nuestra Fe en Vivo. Hoy tenemos un programa muy diferente porque hoy tengo la dicha de tener aquí con nosotros a un fundador del cual vamos a hablar más adelante. Tengo conmigo al hermano Jorge Enrique Andrade. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Pepe, gracias a ti por la invitación. Y créeme, no son muchas las veces en que tengo la dicha de tener a un fundador. Ahora verán de qué. Por eso te quiero pedir que nos pongas en manos del Señor en esta oración inicial. Bueno. Señor Dios Todopoderoso, que nos creaste para vivir un día la vida eterna, ponemos en tus manos este programa y nuestras vidas para que así, Señor, dándote la gloria, nos encamines de mano de la Virgencita María hacia ese reino celestial que nos espera. Amén. Amén. Pues el hermano Jorge es fundador de la comunidad apostólica Servidores del Servidor, Hijos del Padre Pío. Me encanta el título de la comunidad, Servidores del Servidor. Hay otras muchas comunidades que yo respeto muchísimo, todos los nombres que pues en su carisma tienen, pero aquí, Servidores del Servidor. Ustedes cogieron la mejor parte, Jorge. Porque dijo el Señor claramente que el que quiera ser primero en el reino se haga el servidor acá abajo. Sí, así que ustedes le están tirando allá a un día estar recibiendo esa gratitud de Dios por lo que se hace aquí abajo. Sí, es un poquito el sentido, o sea, Dios lo propone, ¿no? Dios propone el servicio como un camino de santidad y es un camino que está, entre comillas, poco recorrido porque es un carisma que no es muy frecuente, aunque todas las comunidades sirven y los católicos sirven, no lo tienen como un carisma y como un propósito de vida de santidad. ¿Sí? El servicio se ha tomado como algo aleatorio, concomitante con la oración, pero no como un camino de vida y un camino de santificación. Y Dios nos lo regala al mundo en este tercer milenio, porque Él quiere que los cristianos de este tercer milenio sirvamos, no solo oremos, sirvamos, aunque la oración también es servicio, pero Él quiere que de las manos también salgan actos de amor hacia el hermano. Y eso es el servicio, que es lo que hizo Cristo. Y cuando el hermano Jorge habla del tercer milenio, usted y yo somos del siglo pasado. A no ser que usted tenga menos de 11 años. Si no, aquí todos entramos, somos del siglo pasado, del siglo XX, pero estamos ahora en el tercer milenio. Y me encanta que ya tú nos enfoques en dónde estamos ubicados en el tercer milenio. Pero bien, un fundador no nació ya fundando lo que Dios le ha encomendado. Un fundador tiene todo un camino de vida, un camino de fe. Yo quisiera, hermano Jorge, que nos contaras un poco de tu camino de fe, porque es interesantísimo hasta dónde el Señor, de dónde y a dónde te ha traído. Bueno, cuando hablamos de fundadores es una palabra que parece muy grande cuando uno mira a la iglesia, pero uno no se considera nunca fundador ni se da uno cuenta casi que está fundando. Es Dios el que pone ese caminar y esa misión, ¿sí? Uno simplemente es consecuente con el llamado de Dios. Yo, un católico normal, tal vez no católico practicante en un momento de mi vida, como te comentaba en algún momento, hippie, sí, por vocación y por moda, porque nací en esos años 70 tan turbulentos, llenos de tantos errores, pero como los jóvenes no teníamos otro norte, nos dejamos llevar como cualquier joven, incluso de los de esta época que se deja llevar por la droga o el alcohol o el sexo indiscriminado. Nosotros hicimos eso porque respondíamos a la moda, a lo que estaba ahí, y tal vez no teníamos unas bases firmes que nos dijeran que eso está mal. Porque como toda la juventud iba en esa ola loca, pues yo fui de esos. Y entonces Dios no existía en mi vida, era el mundo. Y de un momento a otro Dios, que le parece que me había creado para otra cosa, me dice, para. Entonces yo te comentaba que llega el Papa Juan Pablo II a Colombia en el año 86. Pero deténmelo del Papa, porque ese es un momento culminante al cual quiero llegar. Solamente porque creo que la gente, quizá ya por tu acento, un español muy especial, ya te ubicó geográficamente de qué país procedes. Sí, yo soy colombiano, nací en Bogotá, soy Rolo, como dicen algunos, sí, de los de su merced, de los de Bogotá. Te quise volver a ubicar en Bogotá, Colombia, porque es interesante una cosa. Bogotá es un país muy católico, tradicionalmente muy católico, de familias muy católicas. Entonces, me llama la atención, tú dices que viene esta época del hipismo
Y en un país como Colombia uno diría, bueno, por ahí le tiene que haber pasado por arriba, porque Colombia pues no es un país para ese tipo de... Eso quizá en Norteamérica o qué sé yo, en Europa, pero ¿cómo es que en Colombia también el hipismo creó adeptos? No, en una parte la sociedad marcó muy fuerte a la sociedad, incluso ahora la gente que tiene mi edad, hay muchos que siguen perdidos en la droga y volando todavía. Hay muchos que, por desgracia, digo yo, no aterrizaron. Dios a algunos nos ayuda a aterrizar, pero eso entró en una parte de la sociedad y marcó las costumbres, porque los jóvenes de esa época queríamos ser rebeldes y se marcó por los medios de comunicación, la televisión y los periódicos influyeron mucho. La música, tú sabes, Pepe, que es una influencia nefasta, y eso marcó mucho. Y como queríamos buscar cosas diferentes, pues bebimos de la cultura gringa, llamémosla así, y de lo que llegaba de Europa en ese momento. Hicimos un modelo de vida equivocado, pero lo hicimos, era lo normal. Y el ambiente familiar tuyo, supongo que tu familia, una familia colombiana, descríbenos cómo es ese ambiente tuyo. Mi familia, nosotros fuimos 10 hijos, fuimos de familia grande. Felicidades. De familia grande. Mi mamá, yo a veces digo que mi mamá es la mayor católica del mundo, ella reza su rosario todos los días, pero eran 10 hijos, Pepe, y 10 hijos en un ambiente no de mucha riqueza, más bien de pobreza. Era complicado que ella estuviera pendiente de tantas cosas. Y aunque nos inculcó el ir a misa y esas cosas, nosotros como buenos hijos rebeldes a veces no lo tomamos, ¿no? Yo alcancé a ser acólito, ¿sí? Desde muy pequeño y de la misa tradicional. A mí me tocó la misa tradicional. Con la pre-Vaticano. La pre-Vaticano, sí. Pero después me fue alejando. Cuando vamos al colegio hacemos una mala preparación para la primera comunión, lo reconozco. Y entonces esos valores que estaban en casa como que se fueron perdiendo cuando nos contaminamos del ambiente no muy de Dios. Entonces cuando los amigos llegan y el colegio llega, un colegio no católico, en esa época ya la religión católica ya va desapareciendo de los colegios porque antes teníamos catecismo y teníamos religión católica como tal. Pero llegan esas nuevas corrientes que dicen que la religión ya no es católica, que lo que se enseña de religión es más bien una cosa como social, como si fuera la religión del modelo cubano, del modelo del Che, de la teología de la liberación. Entonces se vuelve todo muy relajado. Entonces ya las clases de religión se vuelven ética o se vuelven clases de cualquier otra cosa, pero ese catecismo que le enseñaban a uno, esas historias de la Biblia que leía uno en los libros, eso no se volvió a enseñar. Entonces Dios se fue sacando de la escuela, Dios se fue sacando de la familia, Dios se va sacando de la sociedad y nosotros somos un buen producto de eso, ¿no? De una sociedad que nos da cosas materiales, nos da placeres y distracciones mundanas, pero vida espiritual no hay. Aquí estás ya apuntando a un diagnóstico muy interesante que creo que nos puede hacer pensar incluso hoy día, Jorge. Cuando una familia se agua, se vuelve lo que hoy día podemos llamar una familia light, donde ya perdemos los parámetros, se pierde la disciplina, se pierde la presencia de Dios, que diluimos propiamente pensando de que estamos, tú lo acabas de apuntar, que estamos siguiendo la moda. Estamos creando una morfosidad ahí que va a ser más tarde consecuencia de hijos que van a entrar en contaminarse, tú lo dijiste, me gusta mucho eso, contaminarse por el ambiente prevalente exterior, y caemos en algo como puede ser el hipismo, que era realmente un existencialismo sin sentido, ¿no? Sí. La música, la marihuana. Pero fíjate que ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, todos esos grupos que han aparecido son un reflejo de eso, ¿no? Lo que hablamos de los emos, hablamos de los flogger, hablamos de un montón de grupitos que han aparecido con unas filosofías de no existencia, porque es eso, es no existencia, son producto de esa sociedad descristianizada y que no tiene un Dios en el centro. Cuando no hay un eje moral, ¿cierto? Y el eje moral es Cristo para la familia, pues no hay nada, Pepe, porque los jóvenes en esas ansias de buscar se cogen de cualquier lado. Ellos quieren existir y si les dicen que existen como emos, pues ellos están ahí. Si existen como floggers o existen como los que andan con los raperos o las patinetas, ellos van.
donde encuentren cabida y encuentren un sitio donde estar, ahí están, sin importar si eso es bueno o si es malo. Porque tampoco hay unos valores morales que le dicen al muchacho, esto es bueno o esto es malo, Correcto. esto sirve o no sirve. Un papá preocupado por trabajar y por quitarse el estrés de encima, pues le da 2 pesos a su hijo. Bueno, pesos es la moneda en Colombia. Sí. Entonces, haga papito lo que quiera. Mientras usted esté contento y no me deje problemas a mí, tranquilo. Cuando vienen los muchachos con los problemas de la droga, del licor, del sexo indiscriminado, del suicidio, porque es una cosa que está pasando, pues ahí es cuando el padre empieza a decir, pero yo qué hice mal, si yo se lo di todo, le compré todo, toda la tecnología, toda la ropa de moda, todo lo de moda yo se lo di, ¿qué más tenía yo que hacer? Pero no lo construyeron por dentro. Fíjate que tú apuntaste, es algo que me acaba de hacer así un shock interior, el suicidio. Estos jóvenes que aparentemente lo tienen todo, que tienen la diversión, la droga, sin embargo me imagino que hay algo tan vacío dentro de ellos que llega un momento en que ya no le tienen ni cariño a la vida y terminan yéndose por la puerta más falsa que puede haber. Qué tragedia, ¿verdad? Sí, y esto lo apuntamos porque van a ver, ellos trabajan con jóvenes, no me quiero adelantar. Así que esto que nos está contando de lo que actualmente ustedes lo están viviendo en carne propia, trabajando con mucha juventud, mucha gente en Colombia, ¿verdad? Sí. Pero volvemos a ti, entonces tú entras al hipismo y viva... Sí, y bueno, y tengo una vida light, una vida buena dentro de toda esta barbaridad de desorden, porque era un desorden en todo sentido. Pero entonces Dios llega a mi vida y toca mi vida de una manera muy particular, que es cuando yo te decía que aparece Juan Pablo II. Bueno, yo me caso, ¿cierto? Tengo 3 hijos, y mi vida sigue así normal, sin Dios, entre comillas, hasta que aparece Juan Pablo II en mi vida. ¿Ya casado? Ya casado. ¿Con 3 hijos? Con 3 hijos. Y llega ese Kairos de Dios. En el año 86, el 4 de julio, en un sitio que se llama El Tunal, que era bueno, ahora ya está muy habitado, pero en esa época era como un sitio afuera de la ciudad, ¿cierto? Donde había un campo muy grande donde se podían reunir. Afuera de Bogotá. Afuera de Bogotá, porque ese día el Papa iba a hablarle a la clase trabajadora. Entonces ese día se reunía todos los obreros y todos los trabajadores del país, porque el Papa le había hablado a los jóvenes, a los seminaristas, a la vida religiosa, pero yo no me había enterado de eso. Lógicamente cuando el Papa llegó a Colombia pues fue un boom, pero a mí no me interesaba el Papa porque yo decía que era un viejo faldero, que la iglesia era la culpable de toda la pobreza del mundo, que si el Papa vendiera el anillo calmaba el hambre no sé cuántos, que porque usaba ese... Era un cristiano de esos absurdos que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero uno se dejaba llevar como por el decir popular, porque mucha gente decía que el Papa iba allá a molestar y a lavarle el cerebro a las personas, y yo tal vez estaba de acuerdo con eso. Porque era un ignorante, un gran ignorante. Por alguna razón me encuentro yo en ese sitio, ¿cierto? Que es muy largo de explicar. Y resulta que yo no quería estar ahí, pero una oleada de gente, porque la gente era muy fervorosa del Papa, la gente lloraba, rezaba el rosario, gritaba, daba vivas. Y yo no sabía por qué. Yo decía, unos fanáticos, estos son unos locos, ¿sí? Y en esas oleadas yo me separé del grupo con que yo estaba, ¿sí? Y entonces quedé inserto dentro de toda la gente pobre, de todos los obreros, y yo era light, yo era de mejor dedo, de mejor familia, ¿sí? Y yo me sentía sucio, era un pintor, ¿sí? Empresario, y entonces yo decía, ¿qué hago aquí? Pero la gente no me dejó mover, y entonces yo me quedé ahí y dije, espero que esto pase, que la gente se vaya y yo pueda salir. Pero los planes de Dios son diferentes. Dio la casualidad de que cuando yo quedé, por ahí tenía que pasar el Papa Amable, pero eso estaba lleno de gente. Cuando en un momento regalaban en esa época una bolsita con una cruz de una madera barata y una banderita de papel celofán, de papel amarillo y azul, así como esta, igual, con el signo del Papa, para que la gente la agitara. Y la cruz, para que cuando el Papa pasara, la cruz quedara bendita y uno se quedaba con ella. Entonces, de un momento a otro, empieza de allá como una ola, ¿no? Empieza todo el mundo a batir las banderitas y era un siseo, sonaba así, era sí, como un ruido, como trigales meciéndose, ¿sí? Y era un ruido precioso y yo empiezo a ver esa ola. Y cuando se ve, y la pasa la policía abriendo el espacio y por aquí va a pasar el Papa. Por alguna razón, el papamóvil para aquí frente a mí, ¿no? El Papa está de espaldas dándole la bendición a la gente y la gente aquí loca, encima, tirada, lloraba, pedían, todo lo que su merced quiera.
De un momento a otro el Papa se voltea, ¿cierto? Y me mira. Habíamos 1.000.000 de personas ahí, pero me mira solo a mí, Pepe, te lo juro, a mí, solamente a mí. El mundo se paró para mí. Una mirada dulce, profunda, una sonrisa ensoñadora, ¿cierto? Esa actitud del tan, no sé, es que es un santo, ¿cierto? Papa, El Pepe, vicario, es un Cristo, santo, Cristo ¿sí? en la tierra. Ajá. Y me miró y me hizo así, con la mano, una sonrisa amplia y me hizo así. Y yo sentí que el mundo cambió. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Fue como si él me hubiera liberado de algo, ¿sí? Como si me hubiera soltado esas amarras que yo tenía adentro y empecé a llorar. Y ahí comienza mi cambio, porque empiezo con psicólogos y cosas, porque yo no sabía por qué lloraba. Es que duró 3, 4, 5 días llorando, pero era una tristeza profunda, una necesidad, una angustia existencial, ¿cierto? Que yo la había vivido, pero en mis momentos de filósofo y en mis éxtasis allá con hongos y cosas de esas. O sea que esa bendición derribó el castillo que Sí. te habías construido. Sí, Pepe. Pues, sí. Quedaste desnudo, vamos Sí, a decirlo de una. exacto. Y entonces, claro, bueno, hay médicos y cosas que me ayudan con pepas y todas esas cosas, pero la gracia viene por un sacerdote, que me llevan allá a un sacerdote y él descubre que lo que yo necesito es la confesión, ¿sí? Que yo no tengo nada de loco ni nada de eso, que mi tristeza es ausencia de Dios. La ausencia de Dios da tristeza, Pepe. Déjame hacer una conexión interesantísima. Y Elizabeth, tu esposa, cuando viene este derrumbe, ¿qué pasa en casa? Preocupada porque ella no sabe qué le pasa a su marido y yo tampoco sé qué me pasa, ¿sí? Entonces, No te digo, este debe andar con otra, porque ya ves que luego pasa eso, ¿no? Se arma uno todo un cuento porque Sí. este está metiendo droga, está loco, Se la arruinó droga el ya le quemó el negocio, cerebro, sí. cosas como esas. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas y cómo Exacto. convence. Entonces, cuando encuentro yo este sacerdote que me confiesa, encuentro yo la verdadera liberación, porque comienzo muy poco a poco a hacer como esa lectura de mi vida. El sacerdote me ayuda a conocer qué cosas podían ser, entre comillas, pecado, porque para mí nada era pecado, para mí todo era normal. Claro. Entonces, él me empieza a enseñar qué cosas a la luz de Dios no eran bien en mi vida, y yo empiezo a soltarme, como si él fuera un psicólogo y yo estuviera ahí en el diván. Y tenemos la gracia en que vamos charlando en sesiones consecutivas, pero él cada vez me va dando la solución, la solución. Él me recorrió casi que por todos los mandamientos y me hizo saber dónde había metido yo la pata de esa manera tan tremenda. Y eso fue la solución, porque cuando yo encuentro la alegría de liberarme del pecado, ¿cierto? Sin saber lo que me estaba liberando, encuentro una alegría y unas ansias de vivir, ¿cierto? Y en compañía de ese sacerdote empiezo a encontrar a Jesús. A Eucaristía. Él me lleva a Jesús, me dice, esta es la fuente, la que te da la alegría y lo que necesitabas en tu corazón para encontrar el sentido de la vida. Ahora que estás describiendo esto, así lo tengo como un flash aquí enfrente de mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Es exactamente el proceso que te fue llevando, Señor. Ibas conociendo la verdad a través de este sacerdote y esto te iba liberando. La verdad te hizo libre. ¿Qué cumplimiento de las promesas del Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí. Y la misericordia de Dios está, Pepe, en que encuentro quien me la comunique, quien me la regale. Y un sacerdote, gracias a Dios, digo yo, porque él sabía esa verdad, en teoría y en verdad la vivía, ¿cierto? Porque él le había regalado su vida a Cristo y su misión era eso, liberar esas almas cautivas, ¿no? Y el sacerdote, cuando hace su trabajo, se siente feliz y dichoso porque encuentra un cristiano ignorante y lo llena, lo cultiva, y lo va llevando hacia Cristo. Hace que ese católico ignorante conozca a Cristo, ¿cierto? Y conociendo a Cristo, que lo ame, y amándolo, le sirva. Porque Pero fíjate que tú mencionas algo también muy interesante, que ese católico conozca a Cristo, porque puede ser que hay muchos católicos, quizá millones, que saben de Cristo, pero no conocen a Cristo. Son dos cosas totalmente lejísimas. Uno puede saber de alguien, pero no conocerlo. Pero sin embargo, cuando alguien te ayuda en ese proceso de traerte a conocer a una persona, que es lo que hoy día tanto nos lo dijo el Papa Juan Pablo II, ahora lo dice Benedicto, el encuentro personal con Jesús. No vale que usted tenga un tío que es sacerdote, ni obispo, ni cardenal. Tiene que ser un encuentro personal con Jesús. ¿Qué proceso más hermoso, Jorge? Sí, que es una maravilla. Y eso es la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. ¿Sí? Contigo lo hizo, y yo ya lo sé, porque lo he escuchado alguna vez, y conmigo lo hizo. Y lo hace con cada persona. Porque Dios, tú sabes, Pepe, que no nos creó en masa, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo. Nosotros tenemos una panadería, y yo le digo a las monjitas,
porque el pan se hace en oración. Entonces, en la mezcladora esa, en la batidora está toda la masa, todos los ingredientes se echan, porque nosotros estamos creados de la misma masa, Pepe, de la misma masa. Entonces la masa sale y se pone en una mesa, se echa una porcionadora, la porcionadora parte en pedacitos, y en ese momento empieza el proceso más precioso, porque cuando están, di tú, las 10 libras de masa y salen 200 pedacitos, el pedacito es tocado por una mano, de una manera especial, que lo amasa, que lo tira, que lo estira, que lo unta con el aceite o lo aliña, pero es la mano la que está modelando ese pan. Y si tú sacas, no sé, pan francés, tú haces 100 pan francés, pero no todos quedan igual, así hayan sido hechos por la misma mano. Cada uno es Entonces, diferente. eso hizo Dios con nosotros, aunque nos creó de la misma sustancia del universo, que es la creación del mismo, a cada uno nos hizo de manera única, especial y irrepetible. Nos amasó solitos, ese barro que éramos lo amasó de una manera especial y infundió en nosotros ese aliento de vida y nos regaló el destino. Bueno, no digo el destino, nos regaló esa misión para llegar un día al cielo, nos regaló el camino, nos modeló el camino. Tú, con estos dones que te doy, con estos carismas que te doy, vas a llegar al cielo por este camino. Ajá. Y ya corresponde a nosotros encontrarlo. Claro. Pero como nosotros nos perdemos, Él mismo se encarga de pararse en las esquinas del camino para decirnos por acá, por acá. Cierra puertas y abre puertas. A veces con nosotros empujamos para abrir la que está cerrada. Y ahí es cuando nos perdemos. Y salimos pero Él da la vuelta y nos espera más allá para que siempre vayamos, porque su preocupación es que vayamos a vivir con Él la vida eterna. Pepe. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice claramente la palabra de Dios. Sí, todos los todos. hombres se salven Todos. y lleguen al reino de Dios. Pero qué cosa más linda. Déjeme aclarar una cosa, porque él habló ahora de monjitas. Ya sé que ustedes dijeron, pero entonces estamos hablando de un hombre casado, estamos hablando de la esposa. ¿Qué pasó acá? Bueno, es que el hermano Jorge es consagrado. O sea, Sí. él es ahora fundador de una comunidad de la cual vamos, después de unos breves mensajes, a describirles a ustedes. Pero él no es sacerdote en el sentido de ordenación, porque él es casado, o sea, es laico, vamos a ponerlo ya en palabras que usted y yo nos entendamos, pero sí, dentro de esta congregación, de esta comunidad de la cual hablamos, sí están habiendo vocaciones que van a ir hacia la vida sacerdotal, hay vocaciones que están yendo hacia la vida religiosa, y hay otras muchas vocaciones de laicos que están también sirviendo como consagrados al reino de Dios. Van a ver qué cosa más hermosa es esta comunidad apostólica, servidores del servidor. Pero vamos a volver un momento a la vida, Jorge, porque yo sé que están igual que yo, fascinados con esta. No es novela, esto es de la vida real. Llegas a este momento del encuentro con la verdad. Ya. Tu vida da un cambio, no de 180, de 300, o sea, totalmente. Si vas al norte, vas para el sur, si vas para arriba, etcétera. ¿Y qué pasa entonces con tu profesión, con tu vida social, de artista, de hombre próspero? Yo por vocación soy educador de vocación. Yo estudié para ser profesor, no porque me tocaba, sino porque de pequeño quise enseñar. Yo pensaba que lo que yo iba a enseñar era arte, pero Dios me hizo profesor porque Él sabía para qué era que me necesitaba. La disculpa fue el arte, porque tal vez no hubiera sido profesor de otra manera. Yo en ese momento de mi vida estaba trabajando, tenía todo normal, pero entonces en ese proceso de conversión empiezo a conocer al Señor desde la palabra, ¿cierto? Empiezo a conocer al Señor desde el catecismo, desde la iglesia, empiezo a conocer los directores espirituales que tenía yo en ese momento, me hicieron a profundizar en el catecismo, en la patrística, ¿sí? En los documentos de Vaticano II, porque empezamos a tener grupos de oración. Yo me inserto en grupos de oración por un sacerdote, que el padre Roberto Cabrera, que en ese momento, durante 15 años fue mi director espiritual, un sacerdote jesuita, un hombre que ya murió hace 2 años, un hombre magnífico, construido como estricto y buen jesuita. Aquí está el fruto. Sí, un hombre al que quiero mucho, lloro todos los días por él. Y él me enseñó muchas cosas buenas. Pero sobre todo me enseñó a entrar en el rigor de la iglesia, ¿cierto? Yo no podía estar fuera de la iglesia, tenía que estar inserto en la iglesia porque es donde se pueden ver los verdaderos frutos para el cielo. Y entonces, cuando yo empecé a prepararme y empezamos a hacer los grupos y nos reuníamos para rezar el rosario, para leer la palabra, para hacer la lectio divina, ¿sí? Entonces, la palabra nos interpela. Con el padre Cabrera andábamos de grupo en grupo y de oración en oración, y a veces parecía que fuéramos santos porque orábamos, ¿sí? Y alabábamos al Señor y la Eucaristía y la oración al Santísimo.
Y un día, haciendo una lectio divina, nos encontramos con, con el texto de Santiago, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta. Muerta. Entonces, eso fue muy duro. Eso fue muy duro, porque cuando esa palabra llega nueva para uno, uno dice, pero un momento, si yo voy a misa, rezo el rosario, entre comillas hago obras de caridad porque doy 2 pesos, ¿sí? Entre comillas, yo era bueno. Entonces, Dios, ¿qué me estaba reprochando en esa palabra? Si yo lo estaba haciendo todo bien, a la pata del sacerdote, con el grupo de oración de las viejitas, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces empezamos, como el cuento, a hacer penitencia, a ponernos el sayal, a untarnos ceniza en la cabeza y a hacer esos pequeños sacrificios en nuestra oración diciendo al Señor, bueno Señor, está bien, aceptamos tu palabra porque no tenemos por qué aceptarla, nos golpea duro, pero Señor, muéstranos el camino. Si no estamos haciendo las cosas bien y no te estamos complaciendo con nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Entonces viene ese texto maravilloso en otra lectio, Mateo 25, que tú te lo sabes de memoria, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo, estaba en la cárcel y me visitaste. Y ese texto fue tan iluminador que nos aclaró, listo, tenemos que servirle a los pobres. Tenemos que volvernos a mirar. Y en mi vida, como te había dicho antes, Pepi, los pobres no existían. Yo era en Bogotá, la calle 93 hacia el norte, es como, llamemos así, donde viven los ricos. Y de ahí para abajo eran como los pobres. La chusma. La chusma. Entonces yo de ahí no pasaba para allá. Los pobres nos causaban dolor, ira, rabia, que andaran malolientes, que andaran andrajosos, que robaran, que metieran vicio, que andaran tirados en las calles. Uno decía, gente improductiva, eso es mejor que los maten a todos, que cojan y los desaparezcan de la sociedad porque pensábamos que era una lacra. Y Dios nos dice que no, que vayamos a servirle a ellos, Pepe, porque en ellos vive Él, en ellos está Él. Y eso es muy duro, Pepe, para uno que no quiere ni verlos. Yo sé que están al borde del asiento, como lo estoy yo escuchando, este testimonio importantísimo de Jorge. Tenemos que ir a unos mensajes. Vamos a volver en un par de minutos. Pero quédese con nosotros, porque ahora va a ver cómo esta palabra se pone en obra. Cómo esta fe que parecía muerta sin obras va a tomar vida, y no solamente para Jorge, sino para cientos y cientos de personas que están hoy unidas a esta visión que Dios le dio a Jorge. Así que yo regreso con Jorge y con todos ustedes en un par de minutos. No se me mueva de ahí. Bueno, aquí vamos a continuar con esta maravillosa historia, testimonio de Jorge Enrique Andrade. Jorge, cuando tú entras todo este proceso de cambio, tú tenías, lo estás describiendo, tú vivías en una élite, en un grupo social, amigos, tu esposa, en fin, tú tenías un ambiente. ¿Qué piensa esta gente cuando empieza a ver que Jorge qué piensa, que te estás volviendo loco? ¿Qué es el efecto de tu medio ambiente a este llamado del Señor? Sí, la gente piensa que uno está loco, que algo le están haciendo, ¿cierto? O que algo está fumando, ¿sí? Eso que no es normal. ¿Qué droga encontró que lo trae así ahora? Sí, porque no es normal dejar todo lo que, entre comillas, era fama, toda la parafernalia del mundo, ¿cierto? Pero Dios se impone, Pepe, Dios se impone. Y la gente cuando empieza a ver como el testimonio de cambio, ¿sí? De una persona, bueno, yo sigo siendo muy soberbio y orgulloso, no lo digo que no, pero un poquito menos que antes. Entonces, cuando la gente empieza a ver como un cambio, como que la actitud corporal y la actitud interior y los actos corresponden con ese discurso nuevo que tengo, ¿cierto? La gente empieza como a hacer un pare, a mirar y a decir, bueno, vamos a mirar, vamos a acompañarlo, de lejos sí, porque pronto nos contaminamos, sí, porque claro, cuando uno deja la plata, deja como el cuento la casa, el carro, la beca, y empieza uno a incursionar en caminos que no son los normales de una sociedad consumista, entonces la gente dice, bueno, lo vamos a acompañar, pero hasta ahí. Entonces, Jorge, háblanos, pero no nos toques, ¿sí? Háblanos, pero no nos mires de frente mucho tiempo, porque de pronto nos contaminas. Pasan muchas cosas, ¿no? Yo voy dejando mi vida, porque también
pasan muchas cosas. Hay los despojos que hace el Señor. Las empresas que yo tenía con unos procesos políticos ahí se caen, ¿cierto? El gobierno confisca unas cosas y entonces eso hace que la economía también caiga. Entonces que yo ya no dependa tanto de tener que manejar la plata, los bancos, las inversiones, sino que me vaya retirando un poquito, ¿sí? En un momento determinado de mi vida yo tenía que ser en ese momento el pintor más famoso del mundo, pero el sitio que yo tenía reservado para exponer la pintura que me iba a llevar a la fama, por alguna circunstancia también en el Museo de Arte Moderno se me quita y se lo dan a otro, ¿cierto? Y yo entro en crisis porque digo, yo no quiero el mundo, yo no quiero la fama, yo no quiero esa parafernalia, porque todo hay que pagarlo, la fama había que pagarla y comprarla, Pepe, ¿cierto? Y vender uno su alma para tenerla. Y en ese momento el Señor me dice, no necesitas eso, me necesitas solo a mí, ¿cierto? Y uno lo va entendiendo, porque aunque duele, Pepe, en un momento determinado, bajarse uno de esa soberbia, pero el Señor le da a uno la fortaleza. Cuando Él lo toma a uno, Él le va enseñando cómo caminar en esos despojos. Entonces fíjate que el Señor va haciéndome crecer de alguna manera en Él, en conocimiento de Él, y me va despojando de las cosas materiales, de los grupos de amigos, de las cosas. Y yo me inserto en grupos de oración. La parábola de Juan 15, la vid y la poda, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando el Señor quiere que demos fruto, entra la tijera. Y duele. Y la tijera duele. Prepárese. Si el Señor lo quiere podar a usted, no va a ser un nicho de rosas. Claro. Duele, pero es para gloria de Dios y para un fruto muy abundante, que es lo que ahora estamos viendo con la comunidad de los servidores del servidor. Cuando conocemos a Cristo y lo entendemos, duele, pero es un gozo el dolor. Sí. Porque sabemos que Él nos está formando y nos está llevando hacia esa vida eterna. Porque entender eso es muy importante, que Cristo nos lleva a la vida eterna, ¿sí? Desde el despojo. Entonces, bueno, tú ves que la Biblia dice el dolor del mundo mata, pero el dolor de Dios es para gloria, para salvación eterna. O sea que hay ese dolor, pero ese dolor, como tú bien dices, no es un dolor que nos aplasta, sino al contrario, hay que dejar todo eso, pero sabemos que es para algo maravilloso que Dios tiene delante. Sí, claro. Y lo otro que hizo el Señor muy bueno, Pepe, es que me inserta bueno, con un director espiritual, pero también en un grupo de oración, donde hay gente que vive la fe en vivo, ¿cierto? Vive la fe. Y entonces ahí nos podemos ayudar y nos podemos soportar, porque afuera es muy árido, no tenemos de dónde agarrarnos, pero cuando encontramos hermanos que piensan y sienten en Cristo lo mismo, pues es un apoyo, aunque todos suframos, pero todos nos apoyamos y nos soportamos, porque a la final, Pepe, eso es la iglesia, no somos unidades, ¿sí? No somos individualidades, somos una unidad. Y el todos cristiano llanero solitario le van a pegar un tiro tarde o temprano. Es la presa favorita del diablo. Claro. Así hace el diablo, trabaja, aísla a alguien para caerle encima. Cuando estamos en el rebaño, tenemos la protección. Cuando estamos en el redil, tenemos la protección. Pero entonces, ¿qué pasa con Mateo 25? Viene esa inquietud. Bueno, entonces, con el padre Cabrera nos sentamos así como estoy contigo y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y el Señor nos interpeló de esa manera tan fuerte porque se sentía la presencia del Espíritu, Pepe. Tú sabes qué es sentir el Espíritu, que le llegue a uno y lo toma y lo golpee, se sentía ese ardor, era un fuego en el corazón. Teníamos que hacer lo que el Señor nos decía. Entonces, como no queríamos oler a pobre, el padre Cabrera tuvo la solución, que fue como el camino de iluminación. Él era en ese momento vicepárroco de la iglesia de San Ignacio. En Bogotá está la Plaza de Bolívar, está la catedral, al lado está el Colegio de San Bartolomé y enseguida está la iglesia de San Ignacio, una iglesia que tiene 500 años, que cuando llegaron los jesuitas y la construyeron. Es una iglesia que ya es un monumento porque está lleno de obras de arte, ya para la Eucaristía ya casi no se usa. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa, compremos unos panes, ¿cierto? Y les preparamos una bebida caliente, un chocolate. Y yo me acuerdo que fuimos a un almacén de cadena allá, compramos un paquete de pan, ¿cierto?, de entajados, y de generosos dijimos, compremos unos pedacitos de queso y unos pedacitos de jamón, de carne roja, para que no sea tan pobre. Hicimos unos sándwichitos, 15 sándwiches hicimos, 15. Y preparamos 15 pocillitos de chocolate. Dijo, vamos a la iglesia, porque es que cuando yo estoy en misa allá y salgo de la parroquia, por ahí pasan muchos indigentes y me piden plata. Y entonces yo a algunos les doy, a otros no les doy porque me tienen harto, me van a dejar pobre, decía él. Porque cuando uno le da una moneda a uno, aparece el otro y el otro y el otro. Sí. Entonces él dijo, ahí pasan muchos, pues vamos y les damos a ellos. Pero entonces con ese temor. Entonces la iglesia tiene una reja. Entonces él dijo, nos hacemos por dentro de la reja para que no nos vayan a robar ni nos vayan a hacer nada. Y así fue, nos fuimos.
Llegamos a la iglesia, nos fuimos ante el Santísimo, Señor, protégenos, que vamos a ir al mundo y nos pueden matar y nos pueden infectar de miles de virus, pero lo vamos a hacer en tu nombre. Y salimos adentro de la reja y no pasaba nadie, nadie. Y entonces el padre dijo, esto no puede ser. Entonces dijo, no, vayámonos. Cuando nosotros abrimos la reja, apareció el primer indigente. Padrecito, padrecito, una monedita. Sí, entonces uno queda así porque era un hombre horrible, Pepe, de pelo así violento, barbado, la barba toda sucia, toda llena de pegante, la ruana, la cobija encima, el otro saco, con un zapato horrible, la cara totalmente sucia, las manos totalmente sucias, ¿sí? Y él se vino acercando y uno con ese temor, y entonces el padre dijo, hoy no tengo plata. Y él dijo, padrecito, entonces un pancito. Ah, dijo la palabra pan. Entonces el padre, como el codazo, no, el pan, dele el sándwich. ¿Sí? Entonces sacamos el sándwich y se lo damos, ¿cierto? Y lo primero que hace él es, Dios los bendiga y los guarde. Y se nos manda y nos da un abrazo y un beso. Y nosotros, por Dios, pero ¿esto qué pasó? Y no alcanzamos como a caer cuando llega el otro indigente. Uy, están dando pancito, pancito. Y aparecieron un montón de indigentes. Y nosotros ahí contra la reja, recibiendo besos y abrazos. ¿Sí? Se acabaron los panes y el padre dijo, se acabaron. Y entonces nos entramos rápido a la reja, cerramos, nos metimos a la iglesia y nos paramos así detrás de la puerta, con el corazón que se salía, Pepe, del amor. Y nos miramos. Estamos vivos, no nos pasó nada. Hicimos la caridad que Dios quería y no nos pasó nada. Y nos fuimos ante el Santísimo a darle gracias al Señor de que no nos hubiera pasado nada, primero que todo. Pero ese fue como el toque de Dios, porque toda la semana empezamos a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Hay que volver, Pepe. Hay que volver, ¿cómo hacemos? No, sí, hay que volver a comprar pan, hay que volver a comprar el quesito y hay que volver. Y nosotros llegamos y nos echamos desinfectante en las manos y nos limpiamos y nos echamos alcohol porque nos sentíamos sucios, ¿sí? Y malolientes. Contaminados. Contaminados. Pues nada, en mucha oración a los 8 días tocaba volver. Entonces los valientes que tienen que hacer como de tripas corazón, como decimos en Colombia, a volver al servicio. Y ya lo llamamos el servicio, había que ir a servir. Entonces ya no compramos 15, sino como eran más, entonces compramos 30, ¿sí? Entonces nos fuimos con 30 sanduchitos y aparecieron los 30 miseritos. Y todos a cual más bellos. Y así repetimos cada 8 días, cada 8 días. Y ya los habitantes de calle, que nosotros les decimos cariñosamente miseritos, miserito es aquel, necesitaba misericordia o digno de misericordia, por no decirles desechables, que me parece una palabra horrible. Los empezamos a conocer. Entonces, al tuerto, al cojo, al loco, al loro, a medializa, todos tienen apodos y los empezamos a conocer. Sus vidas, de dónde venían, por qué cayeron en la droga, porque cada habitante de calle tiene una familia, tiene una historia, Pepe, Seguro. de vida y es hijo de Dios además, Seguro. con una dignidad igual a la nuestra. Y entonces las relaciones se volvieron muy estrechas, entonces ya ellos nos esperaban, ¿cierto? Y ya llegábamos y les dábamos el abrazo y el beso y el saludo y ya no nos olían tan feo. Ajá. Una vez Padre Pío le decía, ¿no? Que por qué le olía a uno tan feo a los indigentes. Él decía, ¿por qué no lo amas? El día que lo ames no te va a oler a feo. Y es verdad, Pepe, ya no nos huelen a feo. Y así comenzó la historia de la comunidad, porque comenzamos cada 8 días a ir y después gente que nos veía haciendo eso, dicen, oiga, ¿ustedes qué hacen? ¿Los puedo acompañar? Claro, caminen. ¿Los puedo acompañar? Claro, caminen. Y fuimos 2, 5, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500. Eso así fue creciendo la comunidad, bajo el auxilio del Espíritu Santo, porque Él fue guiando todas las actividades. Entonces, Dios dijo, yo quiero una comunidad, que exista comunidad, listo, Señor, se la tenemos. Quiero que la comunidad sea así, 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 sí, listo, Señor, se la tenemos. Que tenga estas características, listo, Señor. Le vamos armando lo que Él quiere a Dios. Y entonces, cuando las cosas fueron creciendo, hubo necesidad de organizar las compras, de organizar la recogida de la plata, de organizar la gente, porque ya era mucha gente la que iba al mismo sitio, entonces ya dijimos, ustedes van a tal sitio, ustedes a tal sitio, ustedes a tal sitio, nos metimos al Cartucho, que es un sitio en Bogotá donde viven 15.000 habitantes de calle, ¿cierto? Y ahí en la mitad estábamos, y nos llevó uno, que era el jefe de ellos, un día nos dijo, nos sobraban unos sándwiches, y él dijo, yo no quiero más, ¿por qué no le llevamos a los que están allá? Y nosotros dijimos, no, allá no nos metemos, allá nos pelan, ¿cierto? Y él dijo, no, nos comen vivos. Sí, yo soy el duro. Y fuimos y él los organizó, él dijo, hagan fila, hacemos grupos, y se organizaron, y nos fue bien, y allá seguimos bien, yendo. Y entonces, la comunidad empezó a tener varios puntos de servicio en la ciudad, y eso tocó organizarlo. Después a la iglesia le pareció que eso había que organizarlo, entonces aparecen los estatutos, aparece todo eso, todo lo que hay que hacer para
para que la iglesia reconozca a un grupo como parte de la iglesia, porque no queríamos ser una ONG ni estar fuera de la iglesia. Ajá. Dios inspiró que el servicio se tiene que hacer dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, para armar comunidad, porque somos iglesia, ¿sí? A la pata, decimos hacia la pata de los sacerdotes y de nuestros obispos. Queríamos ser obedientes. Entonces, en un momento determinado de mucha gracia, la iglesia, el señor cardenal Pedro Rubiano, a quien le agradecemos tanto y nos quiere, nos ayudó. Bendijo este set. Aquí le tenemos un cariño muy especial a don Pedro. Él nos ayudó. La conferencia episcopal, aunque se demoró 5 años, aprobó los estatutos, que eso cada día nos daban caramelo, porque cuando una comunidad está naciendo, Pepe, no somos nadie, ¿sí? Y este engendro, ¿de dónde sale? ¿Estos quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Y a nadie le cabe en la cabeza que un montón de locos se pongan un trapito de estos y se vayan por allá a la calle. Ya llegaste ahora entonces al punto que se le va a aclarar a mucha gente. Bueno. Entonces, tiene un carisma clarísimo la comunidad. Servir a los que nadie quiere servir. Ir a los que nadie se le ocurriría jamás ir a servir. Servir, ser servidores. Y ahí nace este carisma. Y esa base de alimentar a esta gente. Sí. Básicamente es llevarles el alimento que quizás es un alimento que a lo mejor en la semana será lo más solidito que van teniendo. Y va creciendo este grupo, va creciendo, se van añadiendo familias, se van añadiendo. Porque me dices tú que muchos jóvenes se sienten atraídos a esto, ¿verdad? Sí. Porque de estos mismos jóvenes, ustedes atraen jóvenes para que después estos se conviertan en servidores. Claro. O sea que es la multiplicación del dominó. Sí. Ajá. Claro, pero porque es que mira que el joven de esta época es un joven que carece mucho de valores y no tiene una afectividad sólida. Los jóvenes son muy solitarios, porque la sociedad los está haciendo así. Mi iPhone, mi iPod, mi computer, para mí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una familia de 5 muchachos y cada uno está en su cuarto, con su computador, con su televisor, y la vida en comunidad ya no se vive. Entonces, los muchachos, cuando se sienten tan solitarios, se sienten inútiles y no sirven para nada. No sienten que la vida tenga ningún sentido, por eso llegan al suicidio tan fácil. Se deprimen tan fácil porque no encuentran el sentido de la vida. Entonces, aquí, ¿qué encuentran? Encuentran, como te decía antes, Pepe, no ir a rezar rosarios, no ir a misas, no. Encuentran una mano amiga que le dice, ¿qué estás haciendo? Nada, acompáñame a servir. Acompáñame a servir. A ver, entonces ustedes invitan a otros jóvenes, se encuentran Exacto. jóvenes que están, y no los invitan, como tú bien dices, vamos a hacer una novena, no. Ven, acompáñame. Lo juntan a los que van a ir y este joven va y se encuentra con esta realidad de esta hambre y de esta necesidad. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Estos jóvenes tienen un choque, ¿no?, con su realidad, porque generalmente los jóvenes le tienen miedo a los habitantes de Cali, porque los han atracado muchas veces y les han robado sus zapatillas y sus teléfonos. Esa es la realidad. Entonces, la primera situación es de ese miedo a enfrentarse a esa realidad. Pero como van con nosotros y a nosotros, cuando ellos ven que vienen los indigentes y nos abrazan y nos besan, pues ellos entran como en confianza. Primero, no me toquen, pero estoy al lado de alguien que sí lo conoce. Entonces uno se lo recomienda. Hermano, te presento a Juan, a Santiago, a Pedro. Dale la mano, sí, salúdelo, ofrezco. Y si le quiere dar un abrazo, déselo, que eso no le hace daño. Y después le decimos, entonces, dele sanduchito, encárguese de repartir los vasos. O a veces le decimos, nosotros cuando reunimos a los habitantes de calle, a los miseritos, los reunimos en grupos, por ejemplo, de 15, y le llamamos un cuentico, en Dios o la palabra. Entonces ellos se sientan y nos escuchan. Entonces estos muchachos, a veces les damos el cuentico para que usted sea el que predique hoy. Entonces, cuando él se pone a predicar, los habitantes lo escuchan y él se siente importante. Alguien le escuchó. Porque es que a los jóvenes no los escuchamos. Alguien me escuchó. Y como es Cristo escuchándonos, y Cristo que a su vez bendice, el corazón del muchacho no queda impávido. Algo pasa ahí. Cristo coge ese corazón y le empieza a dar vueltas. Y el muchacho queda en shock, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Él se pregunta, ¿yo qué hice? ¿Por qué ellos me bendicen? ¿Por qué me dicen que tan lindo, que bonito, que vuelva, que bien, que chino, que usted es un duro, ¿cierto? Si ellos están, pobrecitos, están en lo más bajo de la pirámide social. Entonces el muchacho se va a su casa teniendo algo raro. Dios ya tocó su corazón, ¿cierto? Y llama. ¿Van a ir dentro de 8 días? Entonces uno, sí, pasamos por ti. O él dice, ¿puedo comprar un pancito? ¿Puedo llevar un sándwich? ¿Puedo llevar unos zapaticos viejos que tengo en mi casa para regalarle a Pedro, el indigente que ve allá, que me pidió?
Ya el muchacho siente que esos son un compromiso suyo. Empiezan a sentir como esa obligación en el amor de que haya alguien que me necesita a mí y al que yo le puedo servir. Me necesita, un indigente me necesita y yo le puedo solucionar. Una cosa tan tonta, un par de tenis viejos, pero él los necesita y yo los tengo en mi casa. Por ahí comienza Papá Dios a abrir ese surco en ese corazón. Y este grupo se van añadiendo, vamos, ya toman un compromiso con la comunidad para ya entonces más. Y aquí es donde viene la cuestión del hábito. Es donde también ustedes sienten que para hacer este servicio es bueno que tengan ustedes una presencia, que casi sea como ya los ven venir y ya saben quiénes son ustedes. Sí, porque la gente va sirviendo, pasa 6 meses, un año, y sienten que eso que hacen, porque ya después los muchachos son muy desenvueltos, son ellos los que generan las cosas y se inventan todo. ¿Sí? Los jóvenes son muy creativos, Pepe, es que son el don de Dios joven, ¿sí? Todo por hacer, ¿sí? Y entonces ellos se inventan 10.000 cosas, 10.000 cuentos, 10.000 dinámicas, 10.000 recogidas, todo por hacerle a los habitantes de calle. Y ellos van armando grupos muy sólidos en Cristo por ahora, ¿sí? Sin Cristo por ahora, ¿cierto? Entonces van simplemente a servir. Después de que llevan un tiempo sirviendo, entonces piensan que algo les falta, ¿sí? Entonces llegan a mí y dicen, Jorge, me siento seco, no voy a ir al servicio, es que siento que el amor se me acabó. Entonces cuando nosotros le decimos, yo sé dónde está la fuente del amor, y los acercamos a Jesús Eucaristía, los acercamos a los sacramentos. Un joven que no quería saber nada de Dios, encuentra la razón de Dios. ¿Por qué encuentra la razón de Dios? Porque sabe que él necesita de ese amor para dárselo a un hermano. Y si no es de esa fuente, él no tiene dónde conseguir el amor. Por eso el joven encuentra sentido en acercarse a Cristo. Porque además, llegado ese momento, es porque el Espíritu Santo lo ha tocado y le reclama que se acerque a Cristo. Qué hermosa pinza, válgame la expresión hacer de Mateo 25, ¿no? El joven encuentra a Cristo en el pobre. Cuando hicieron algo por uno de mis pequeños, a mí lo hicieron. Ahí está Cristo. Ahí está. Y después ustedes lo ayudan a reconocer a este Cristo que encontró en el indigente a través de la iglesia. Claro. Los sacramentos, la palabra de Dios. ¿Qué obra más maravillosa, Es una Jorge? cosa simple, porque las cosas de Dios son simples, pero grandes y funcionan. ¿sí? Entonces, cuando él ya ha vivido esto y conoce a Cristo, él dice, quiero seguir haciendo esto mucho tiempo, ¿me puedo consagrar? Entonces es cuando le damos este trapito azul, un escapulario y un cíngulo. Este cíngulo tiene 3 votos, el voto de humildad, de obediencia y de servicio. ¿sí? Humildad para servirle a Cristo en el pobre, ¿cierto? Obediencia a la iglesia y servicio. Se obliga a servir siempre, ya no solo al indigente, sino por extensión a su casa, a su novia, a su compañero de estudio, donde él se relacione. O sea que esta consagración no lo saca del mundo, sino que esta consagración les da sentido a su presencia en el mundo. Lo que dice Juan 17, yo no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Pero porque nuestro trabajo está ahí. Está ahí. O sea que no sé, aunque yo respeto muchísimo las órdenes, por ejemplo, las órdenes de clausura, que ya van a un convento, a un monasterio, pero en el caso del carisma, ustedes están consagrados a este servicio, y siguen dando este servicio al mundo. Sigue desde las actividades que él haga, su estudio, su trabajo, lo que él haga. Solamente, por ejemplo, la gente que tiene una semana muy dura de trabajo, entonces sus servicios son los domingos a las 7 de la mañana, madruga la gente a las 5 de la mañana. Los sábados en la noche han hecho sus sanduchitos y el domingo vamos al servicio, vamos al patio. El patio es el punto de servicio. Hay muchos en Bogotá donde llegan los indigentes y nosotros nos ponemos nuestro escapulario, nuestro cíngulo, nuestra crucecita, cargamos nuestros sándwiches y lo que les vayamos a llevar. Y vamos a tener un encuentro con Cristo que nos espera en ese domingo. Ahora, ¿cómo es la providencia de Dios porque yo sé que ahora ya están ustedes atendiendo a miles, ya no son 10, ni 20, ni 30. ¿Cómo Dios les provee a ustedes el alimento que ustedes llevan? ¿Cómo llega esa...? Sí, yo siempre digo que la providencia de Dios en la mano del hermano. Nosotros no tenemos rentas, no recibimos plata de ningún lado, no tenemos las cuentas bancarias llenas de nada, en saldos rojos, vencidos. y es Dios a través de la gente. La gente, en cada patio hay un coordinador. Y el coordinador está a cargo de un grupo de 15, 20, 30, 40 jóvenes. Y esos 40 jóvenes o esas 40 personas son los encargados de conseguir para subsidiar esos sándwiches. Entonces, hablábamos de los 2.000 pesitos, como aquí sería como $1 en Estados Unidos, pero hablamos de los 2.000 pesitos. Entonces, la gente tiene que conseguir 2.000 pesitos
para los panes. Entonces, el grupo de 40 jóvenes da 2.000 pesitos, son 80.000 pesitos. Eso valen el grupo de panes que ellos van a entregar. Entonces, él mismo subsidia. No tiene que ser de su bolsillo. Él tiene que conseguir esos 2.000 pesos. Entonces, ahí es cuando Dios va extendiendo la obra. Él puede pedirle al papá, al tío, al amigo, al compañero del trabajo, regálame 2.000 pesitos para llevar un sándwich a un pobre. En el momento en que el joven hace eso, mira que está haciendo lo mismo que hizo Cristo con los apóstoles, ¿cierto? Denles ustedes de comer. Cristo no dijo, yo les doy de comer, no, denles ustedes. Entonces el apóstol le dijo, pero Señor, ¿dónde si no tenemos? Entonces Cristo le dijo, bueno, yo les digo cómo. Es lo mismo que pasa aquí. Cuando el muchacho va y le dice a su papá, papi, regálame 2.000 para hacer la caridad, ese corazón de ese papá también se abre, porque Dios es como una llave. Cuando pedimos en nombre del servicio es una llave que abre ese corazón. Y el papá se los da y le da 2.000 y 4.000 pesos porque sabe que su hijo está haciendo algo bueno, sano, ¿cierto? Algo que lo engrandece. Además los muchachos, Pepe, yo te decía, empiezan a cambiar su modo de vida, su modo de ver el mundo y ver la realidad. Empiezan a valorar lo material, su mamá, su familia, empiezan a valorar el estudio que tienen, empiezan a valorarse ellos como personas. Es Dios actuando en el corazón del joven. En el poquito tiempo que me queda, Jorge, déjame hacerte una pregunta. ¿Y estos jóvenes han logrado arrastrar a familias? O sea, ¿también Sí, hay claro. familias sirviendo junto con sus jóvenes? Claro, cuando el joven cambia su vida radicalmente, un joven rebelde, terco, olvidadizo, y se vuelve un servidor en su casa, porque lava un plato, ayuda a la mamá, le da un abrazo y la consiente, ¿cierto? Entonces los papás dicen, vamos a ver qué es lo que pasa con este muchacho, que me lo están cambiando. Y llegan a hacer lo mismo que hace el joven. Entonces es un papá que va con su hijo del brazo a servir. Un papá con su hijo. No salían ni a jugar fútbol, ni salían a montar bicicleta y nunca se hablaban. Pero a ir al servicio, madrugan un domingo a las 7 de la mañana a ir a servirle a los indigentes, en familia. Y entonces el cuñado, la hermanita, todos empiezan como esa onda, porque en la casa empieza a cambiar el entorno familiar. Llega el amor a casa. Jorge, me quedan un par de minutos. Yo sé que ahora hay muchísima gente que seguramente dice, me gusta esto, nos interesa. ¿Cómo pueden recibir de ustedes información, visión? Porque tengo entendido que esto ha salido ya, de Bogotá es su base, pero ustedes ya han traspasado fronteras. Sí. Entonces, para la gente que nos ve en otros lugares, ¿qué pueden hacer para recibir información de ustedes? Sí, yo siempre digo, lo primero que hay que hacer es orar, si esto es voluntad de Dios. Y lo otro es acceder a las páginas web que tenemos. Las voy a dar ahora porque van a para aparecer. sobre todo la gente de radio que no lo ve en pantalla, la página donde ustedes pueden hacer contacto es www, así le dicen en Colombia, o Sí. W. Bueno, www como usted quiera. www.servidoresdelservidor, todo juntito, muy fácil, servidoresdelservidor.org. O un email, que es más sencillo, es SDS, perdón, S, que son servidores del servidor, pero pongan además SDS, la famosísima arroba, Claro. y luego otra vez servidores del servidor.org. O también, ¿qué otra? Hay otro más que me dicen pp.rafael.jhsm@servidoresdelservidor.org. Jorge, prepárense, mi querido hermano Jorge, porque tú acabas de prender aquí una mecha. Y yo sé que ahora han tocado ustedes muchísimos corazones con esta visión que Dios te ha permitido tú poder transmitir a otros. Incluso se atreven a dar un teléfono, ahí les va. Sí. 57-1-282-7609 o 57-310-785-7617. Jorge, yo sé que hay, hoy en este Día de Acción de Gracias que acabamos de pasar, yo sé que hay muchísima gente dándole gracias a Dios por ti, por haberle dicho como María, sí al Señor, aquí el esclavo del Señor, y por este innumerable grupo de hombres, mujeres, familias que están respondiendo a Mateo 25, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Ustedes han encarnado el Evangelio. Que Dios los bendiga y espero volverlos a tener por aquí. Esta es su casa. Pepe, cuando quieras. Y a ustedes creo que ustedes han, como yo, gozado este tremendo testimonio. Y si Dios nos concede una semana más de vida, yo ya no pido más, una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes a esta misma hora. Y mientras tanto,
Que la paz de Cristo quede con todos ustedes. Hasta entonces.